La palabra de hoy es una palabra de exhortación, pero también una palabra que viene cargada de promesa, porque hay gracia de Dios para nosotros. Dígale al que está a la par suya, hay gracia de Dios para nosotros. Dígaselo con convicción, hay gracia de Dios para nosotros. Yo creo en eso completamente. Quiero compartir en el libro de Isaías, en el capítulo 1, para que usted vaya conmigo de una vez. Isaías capítulo 1. Vamos a pedir a Dios que Él añada bendición a lo que vamos a compartir. Pero antes de leer la palabra quiero contarle una historia, porque es muy importante que sepamos el contexto de por qué Dios pone en mi corazón esta palabra. Vengan y pónganse a cuentas conmigo. Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Hay una historia de un par de muchachos que van a pasar las vacaciones a la granja de su abuelo y de su abuela. Deme un momento y esté conmigo aquí. Cuando estos dos jóvenes llegan a la granja de su abuela, hay un espacio muy grande. El muchacho es un muchacho, una muchacha. El muchacho tiene una resortera, una flecha que le llamamos aquí en Costa Rica, y él disfruta de que hay mucho campo abierto y con su flecha trata de acertarle a todo. Él ensaya con su flecha, pero no le pega nada en realidad. Cuando él viene un poco enojado para su casa, viendo que definitivamente de ninguna manera le da nada, ve el pato preferido de su abuela. Un pato que no era comida, sino era una mascota. Y como no le pegaba nada, le apunta al pato y suelta la flecha. La piedra da directamente ¿en dónde? Si usted en este momento averiguó en dónde, en la pura cabeza del pato, el pato cae muerto. Ese joven no sabe qué hacer, es la mascota preferida de su abuela. Toma el pato, sale corriendo, busca un lugar donde enterrarlo, donde esconderlo, y dice, bueno, problema resuelto. Cuando busquen el pato, no va a aparecer el pato por ningún lado. Pero fíjese que por ahí hay una hermana, de esas hermanas que siempre están viendo lo que pasa. Y la hermana vio todo lo que sucedió con el pato. La hermana no dice nada y se guarda un as bajo la manga, ¿verdad? A la hora de la cena, la abuela dice, mi amor, ayúdame, le dice a la muchacha, ayúdame con los trastos, ayúdame a lavar los platos. Ella dice, no, abuela, vieras que mi hermano dijo que él tenía muchas ganas de lavar los platos hoy y ayudar con eso. Él se le queda viendo de medio lado y ella le dice suavecito, acuérdate del pato. Él se dispone inmediatamente a lavar los platos porque ya sabe que su hermana se dio cuenta de lo que pasó con el pato. El otro día el abuelo está preparado para llevarlos a pescar y la abuela dice, bueno, yo tengo mucho que hacer. Ella se va a quedar aquí conmigo ayudándome a hacer los quehaceres del hogar y poniendo en orden un poco la granja. La muchacha brinca y dice, abuela, precisamente hoy en la mañana hablaba con mi hermano y él tiene muchas ganas de ayudar con los quehaceres de la granja. Él lo vuelve a ver con su caña en la mano y ella le dice, acuérdate del pato. Dígale que está a la par, acuérdate del pato. Esta muchacha sigue extorsionándolo durante toda la semana de vacaciones y el muchacho, al no aguantar ya más, habla con su abuela y le dice, abuela, de verdad ya no puedo seguir adelante, tengo que hablar contigo, tengo que confesarte algo. ¿Qué pasó, mi amor? El muchacho con lágrimas en los ojos le dice, yo maté tu pato preferido, le pegué con la flecha, yo nunca le pego a nada, no sé cómo hice para pegarle al pato. La abuela lo abraza, le dice, tranquilo. Yo cuando pasó eso con el pato, yo estaba en la ventana y vi todo lo que sucedió. Lo que no entiendo es cómo hasta hoy tú viniste a mí para contarme lo que pasó con el pato. Y aún dejaste una semana completa que tu hermana se aprovechara de ti porque tú estabas escondiendo algo. Y es que quiero hablarles hoy de ese pecado secreto que Satanás usa para estar constantemente acusándonos y manipulándonos. Porque más de uno tiene un pato por ahí que enterrado. Algunos una cabra, algunos una oveja, algunos una vaca, un caballo, un búfalo. Pero hay ahí algo que está oculto y que Satanás usa para acusarte constantemente. Y Dios quiere que nosotros seamos libres de eso. Estaba de rodillas en mi cama, a los pies de mi cama orando.
Y yo le decía a Dios, ¿qué tú quieres que le diga a la iglesia? ¿Qué tú quieres que yo le diga a la iglesia? ¿Qué tú quieres que yo le predique? Muchas cosas usted sabe que yo quiero predicarle a usted, pero siempre le pregunto a Dios qué quiere que le predique de verdad, porque no es el sentir del pastor, sino lo que Dios sabe que la iglesia necesita. Y Dios me dice, yo quiero matrimonios, quiero familias felices así, quiero familias felices, quiero matrimonios felices, quiero hombres felices, quiero mujeres felices, quiero jóvenes felices. Dios, pero la felicidad es difícil para el ser humano encontrarla. Vengan y pónganse a cuentas conmigo. A partir de eso, la palabra que está escrita en la Biblia se hace rema en mi vida y empiezo a poder escudriñar. Vengan y pónganse a cuentas conmigo. Quiere decir que si Dios me indica que si nos ponemos a cuentas con Él, nosotros vamos a poder ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices? Oiga, no tiene chiste estar amargado en la familia, no tiene chiste estar amargado en el matrimonio, no tiene chiste tener hijos y estar amargado con sus hijos, no tiene chiste tener una pareja y estar sufriendo con esa pareja. Dios quiere que nosotros seamos felices, pero hay cosas que lo impiden, y eso es lo que quiero que hoy la iglesia juntamente conmigo descubramos. Los que nos están viendo en la transmisión, que descubran con nosotros qué es lo que quiere Dios. Porque Dios te conoce, así como la abuela lo estaba viendo desde la ventana, así Dios nos ve desde los cielos. Lo que pasa es que muchas veces preferimos enterrar el pato y quedarnos callados que hacer lo que tenemos que hacer, ir y decir la verdad. Entonces quiero que lea conmigo usted un momento ahí. Dele un codazo al que está a la par y dígale, no se duerma, despiértese, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a leer en el libro de Isaías. Quiero darle una pequeña reseña del libro de Isaías. Isaías fue el escritor más educado del Antiguo Testamento. Al libro de Isaías también se le llama la pequeña Biblia porque tiene 66 capítulos, igual la cantidad de libros que tiene la Biblia, 66. Isaías hasta el capítulo 40 habla sobre la desobediencia del pueblo de Israel, y a partir del capítulo 40 empieza a dar promesas del Mesías y promesas de gracia. O sea, es muy similar al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, por eso se le llama la pequeña Biblia. Isaías era un hombre que tenía una clase económica media muy alta, entonces tenía acceso a funcionarios públicos y a reyes. De hecho, si usted lee en el 1:1 de Isaías, ahí dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. A esos tres reyes le sirvió Isaías y estuvo en su administración. Cuando comparamos a Isaías con alguien del Nuevo Testamento, tendríamos que compararlo con Pablo. Pablo era un hombre de familia rica, que hablaba muchos idiomas, que tenía mucha economía, entonces son muy similares en sí, y en la escritura es una escritura muy llena de conocimiento. Recuerde que la palabra de Dios viene al hombre de Dios o a la mujer de Dios, pero la traducción de la palabra la vamos a hacer dependiendo de cuál sea nuestro conocimiento. Lógicamente usted no va a hablar palabras que usted no sabe y que usted no practica. La palabra de Dios viene a usted y el profeta o el hombre de Dios va a sacarlas con las palabras que tiene, con el conocimiento que tiene, con el entendimiento que tiene. Entonces, cuando usted lea Isaías, que es un libro mesiánico y un libro de liberación, recuerde, libro mesiánico y de liberación, él nos enseña o nos revela a nuestro Mesías, pero también las palabras de Isaías son palabras dirigidas a la liberación del alma y del espíritu. Cuando usted lea el libro de Isaías, hágalo con este entendimiento. Entonces quiero leer para ustedes. Dios lo primero que le dice al pueblo por medio de Isaías es cómo está su estado. Quiero que leamos ahí a partir del 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vea qué comparación más dura aquí en el 3. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Pesada esta comparación. Un buey es un animal sin razonamiento, un asno aún más esterco, pero dice, aún el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero el pueblo, Israel, no
conoce a su Señor, a su Hacedor, a su Creador. Número 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas con asolamientos extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es una realidad del mundo que estamos viviendo ahora. El mundo actualmente está conmocionado, está revuelto, está confundido. Ahora, en realidad, vemos que acusan a las personas de hacer las cosas rectamente. Si usted quiere hacer las cosas rectamente, para usted, en la sociedad que vivimos, es una persona rara, es un bicho raro. Cuando usted se para con sus amigos o delante de la gente y dice, yo amo a mi esposa para mí es todo, la gente lo molesta, la gente piensa que eso no tiene que ser así, que yo no tengo por qué hacer esas expresiones hacia mi esposa, porque el mundo está de cabeza. Una mujer que con sus amigas se reúnen y dicen, yo amo a mi esposo con todo mi corazón, es algo raro. Los niños que deciden no ver pornografía en sus teléfonos, no recibir o decir palabras soeces, son gente rara. Porque la sociedad actualmente está de cabeza y le dice a todos los demás que los que no están en el mismo entorno y de la misma forma viviendo, con el mismo pensamiento, son gente rara. Es lo que pasaba. Todo estaba de cabeza, su cabeza está enferma. Dice que hay llagas y podredumbre. Dios lo que le está diciendo al pueblo, yo conozco su estado. Y es el estado de muchos. Cuando hay cosas ocultas y pecados ocultos, el estado de una persona se vuelve como podrida, maloliente. El estado de una persona va cambiando totalmente su entorno. Sigamos adelante en el 10. Dice, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda e incienso que es abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando entendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ve la acusación que Dios le hace al pueblo. Y le dice, ustedes, claro, traen ofrendas, pero esa ofrenda no es agradable a mí. Ustedes levantan oración, entre más levantan oración, yo no los escucho, yo aparto mi rostro. ¿Por qué? Porque había algo que Dios quería demandar, y hay algo en la iglesia que Dios quiere demandar. Seguimos adelante en el 16. Y esto es lo que quiere Dios demandar a nosotros. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y entonces estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Dios habla al pueblo por medio del profeta y le dice, mira, este es el estado de el Israel que yo amo, de la iglesia que yo amo. Este es el estado. Todo está de cabeza. En realidad están enfermos. Pero yo quiero demandarles algo. No quiero que ustedes me traigan sacrificio, no quiero que ustedes oren, quiero que ustedes se pongan a cuentas conmigo. Y eso es lo que esta mañana quiero exhortarte. Quiero que por lo menos dejemos claros 3 puntos a partir del verso 16 del capítulo 1 de Isaías. Primero que todo, la palabra dice, lavaos y limpiaos. Después dice, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. El primer punto que quiero tocar contigo es que la iglesia tiene que limpiarse de los pecados ocultos. La palabra pecado viene de la raíz griega que se habla o que se dice amartía. La palabra amartía no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy en día conocemos como pecado. La palabra amartía se usaba allá por los griegos en los Juegos Olímpicos. Cuando una persona tiraba al blanco, por ejemplo, y fallaba, eso era una amartía, no dio en el blanco. Y al no dar en el blanco tampoco tuvo su galardón o su premio. Entonces la palabra pecado es fallar el blanco y no obtener el premio. Cuando nosotros como iglesia de Dios sabemos cuál es el blanco, ¿usted sabe cuál es el blanco? Si usted como iglesia de Dios canta muchas veces que Él adiestra mis manos para la victoria, pone en mis manos el arco de bronce, yo me convierto en una saeta y el hombre de Dios, la mujer de Dios predica y usted dice tus hijos serán saetas a las naciones y la gente se emociona. Pero entiendo lo que es dar en el blanco. ¿Sabes qué es dar en el blanco? Dar en el blanco es hacer lo correcto, es llegar al lugar correcto que Dios quiere que usted llegue. Entonces la palabra amartía o pecado es no dar en el blanco. Cuando usted se equivoca y pecó, usted no dio en el blanco, por lo cual usted no va a tener su galardón, no va a tener su recompensa. Está el pecado que es fallar, no dar en el blanco, pero está la iniquidad de la cual habla, tenemos que quitar la iniquidad. Recuerden que la iniquidad es un pecado programado, algo que yo amo hacer y que estoy haciendo constantemente. Son 2 cosas muy diferentes. Una es circunstancial y la otra es programada. La iniquidad es la esencia más pura de Satanás reflejada en nuestra vida. Cuando usted ya cae en una iniquidad, Satanás te tiene cautivo. Muchas veces la iniquidad viene por pecados ocultos. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, es que yo esto no podía compartirlo con mi esposa, con mi familia, y por eso yo siempre he mentido para ocultar esta verdad. Ese pato que mató el niño y que nunca le dijo a la abuela. Pero ese pato que se convirtió ya no en un pato, sino se convirtió en una carga y en cadenas que van arrastrando durante toda la vida. ¿Sabes qué? Yo como ministro de Dios, como hombre de Dios imperfecto, porque soy imperfecto, yo no sé si hay alguien aquí que no peque. Porque si usted me dice, pastor, la palabra de hoy no es para mí porque yo ayuno, yo oro, yo trato de mantenerme en santidad. Esa palabra no es para mí, yo no estoy enfermo. Yo te diría, Jesús cuando caminó en la tierra, iba caminando por las calles de Jerusalén, un hombre se vuelve y le dice, maestro bueno. Jesús se vuelve a este hombre y lo exhorta y le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo uno, el Padre que está en el cielo? No porque Jesús no fuera perfecto en su caminar en esta tierra, sino que él sabía que mientras estuviera en un cuerpo mortal, él era imperfecto. Así que nosotros al estar en un cuerpo mortal imperfecto, en cualquier momento podemos fallar. Pero eso no se preocupe, que Dios lo sabe y la abuela que estaba en la ventana también lo sabe. Usted en cualquier momento pudo haber ocultado algo que está ahí, pero Dios no quiere que usted lo tenga ahí. Dios nos dice, límpiesen, dejen la iniquidad. Lo primero que quiero sembrar en su corazón es cualquier pecado que usted tenga oculto,
Dios tiene la capacidad de limpiarlo. Recuerde lo que dice el verso 18. Venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, yo los puedo dejar tan blancos como la nieve. Si fueran como el rojo carmesí, yo no tengo problema, como la blanca lana los voy a dejar. Pero lo que quiero es que ustedes se limpien, dejen la iniquidad y después que sean justos, que aprendan. Vea ese verso 17, usted tiene que señalarlo y llevárselo para su casa. Dios quiere que usted aprenda a hacer el bien. ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos día con día a aprender a hacer el bien? He visto muchísimos hombres, mujeres, hijos, madres, padres, que dicen, yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, yo soy un buen esposo, soy una buena esposa. Los otros opinan otra cosa tal vez. Pero por más bueno que tú seas y que yo sea, deberíamos de buscar una manera de ser mejor. Las personas deberíamos de hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Cómo es posible que hay matrimonios que pasan peleando toda la vida porque el hombre es un desordenado, la mujer es una desordenada y nunca hago yo nada por solucionar eso? ¿Cómo es posible que mamá y papá ya se regaron las bilis, ya su hígado está al punto del colapso porque el hijo nunca hizo nada por cambiar lo que tiene que cambiar? Qué lindo que nos aprendamos a hacer cargo de nosotros mismos y que vayamos puliéndonos como una piedra preciosa. ¿Para quién, pastor? Es que a mí ni me valora mi esposa. No, ni me valora mi esposo, ni me valoran mis hijos. No es para otra persona. Es porque es una petición de Dios y es para que usted valga más cada día. Pero ¿cuánto leemos para aprender a ser mejor papá? ¿Cuánto buscamos la presencia de Dios para ser más pacientes? Nos llenamos de orgullo y decimos, bueno, es que si no le gusta yo soy así, siempre he sido así. Carácter débil, por cualquier cosa me arranco. De mechita corta, con cualquier cosa explota. Y no le interesa cambiar su forma de ser. ¿Sabe qué es eso? Orgullo. Pero Dios dice, versículo 17 del capítulo 1 de Isaías, aprended a hacer el bien. Qué lindo que yo este 2021 entre siendo un buen padre, pero termine siendo un mejor padre. Entre siendo un buen esposo, pero termine siendo un mejor esposo. Entre siendo un buen pastor, pero termine siendo un mejor pastor. Que aprenda a hacer el bien, porque es la voluntad de Dios. Cuando usted aconseja matrimonios, usted se da cuenta de que hay mucha gente que el único problema que tiene es orgullo. Yo soy así, así me voy a quedar. Pues si usted no hace nada diferente, va a tener los mismos resultados. Es que mi papá, mi mamá no me tienen confianza, no me dan esto, no me dan el otro. ¿Qué has hecho para que ellos te tengan más confianza? Para que ellos crean más en ti, para que te valoren más. Es que mis hijos no me aprecian. ¿Qué has hecho por ser un mejor padre, una mejor madre? Aprender a hacer el bien no es fácil, pero es un mandamiento que nosotros tenemos que seguir. Bueno, ahora hay más amenes que en la mañana. En la mañana estaban como regañados, pero no los quiero regañar. Quiero que vayamos a la exhortación del Padre. Eso no es del pastor. ¿Sabe que para los pastores sería una bendición predicar todos los domingos de que Dios te va a prosperar, Dios te va a engrandecer, Dios te va a dar, y tomen bendiciones a puños así? De la bolsa se la saca uno y la gente se siente feliz, se siente contenta. Pero esto no es lo que quiere el hombre, esto es lo que quiere Dios. Porque en la exhortación hay aprendizaje y hay cambio de actitud. Y en el cambio de actitud entonces sí viene y nos ponemos a cuenta con Dios, y la bendición por la obediencia va a llegar a mi vida. ¿Tú quieres ser prosperado? Aprende a ser exhortado. Amén. No importa, usted puede decir amén o puede decir ayayay, lo que quiera. En realidad lo importante es hablar la palabra de Dios. Dice, buscad el juicio. Estoy leyendo en el 17. Restituid el agravio. Punto importante.
Si usted ha agraviado, le ha quitado algo a alguien, lo ha lastimado, usted tiene que restituir ese agravio. Había un hombre pequeñito que cuando escuchó que Jesús pasaba por el pueblo, se subió a un árbol de sicómoro, se llamaba Zaqueo. Jesús le conoce en una situación bastante compleja. Usted sabe lo que es conocer a Jesús cara a cara, uno subido en un árbol viéndolo. Jesús le dice: yo voy a pasar este tiempo contigo en tu casa, voy a ir a tu casa y voy a comer contigo. En el momento que Jesús abre sus ojos, él dice, porque era recaudador de impuestos y recaudaban impuestos con usura: si a alguien le he quitado algo, se lo voy a devolver 4 veces. Eso se llama restitución. Y nosotros tenemos la obligación de restituir. En la mañana les contaba que cuando tal vez algunos o todos conozcan nuestro testimonio, no se los voy a contar hoy porque no nos da tiempo, pero cuando nosotros llegamos a la iglesia fue porque nos íbamos a divorciar, mi esposa y yo. Mi forma de ser, mi forma de proceder era bastante inaceptable, pero mi plan era el siguiente: yo voy a aceptar que mi esposa me lleve a la iglesia. Cuando ella piense que yo quiero cambiar, entonces ya todo se tranquiliza y entre un tiempito volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dios tenía otro plan. Pero cuando llegamos a la iglesia por esto, y aún antes de eso, que ella se quería ir, ya no soportaba más la situación, yo le decía unas palabras que ella nunca se le olvida. Yo le dije: vea, mi amor, si en algún momento Dios restaura mi vida y yo cambio, me vuelvo un buen hombre para Dios, ya usted no va a estar conmigo y no va a poder disfrutar de tener un buen hombre a la par suya. Eran palabras como cuando usted se está ahogando, para tratar de que ella reflexionara. Pero como uno cuando habla muchas veces profetiza, aunque no se da cuenta, era una profecía. Y yo, mi esposa es testiga, mis hijos, a veces estamos en diferentes situaciones, trabajamos mucho, estamos cansados, y mientras yo pueda en mis fuerzas, yo le digo a mi esposa: no se preocupe, yo voy a hacer la comida, no te preocupes, yo lavo los trastos, no te preocupes, y todo lo que pueda, porque recuerdo siempre la palabra que yo debo restituir a ella muchas cosas que le quité. Y todo ese tiempo de dolor, todo ese tiempo de tristeza, Dios me ha ido dando la oportunidad ya por muchos años de restituírselo, llegando a abrazarla con amor, llevándole flores, chocolates: mi amor, ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? Tampoco es que la chineo muchísimo, pero todo lo que puedo sí la chineo. Si bien es cierto que Dios ha restaurado mi vida y he podido darle algo de tanto que le quité, también es cierto que lo podemos hacer mejor. Pero les cuento eso no para que ustedes vean que el pastor es bueno, que el pastor no es bueno. El pastor es un hombre como usted, cualquiera, que está luchando para correr la carrera como tiene que ser y para llegar a la meta. Así como usted, tenemos luchas, pero también tenemos entendimiento de que tenemos que ser mejores. Y cuando Dios dice: restituye al agraviado, restituye al que tú le quitaste, al que tú ofendiste, me está dando una orden de forzarme más para poder recompensar. Y eso es importante. Recuerde que son 3 puntos. Verso 16: lávese, límpiese, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de los ojos y dejen de hacer lo malo. Segundo punto: aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado y hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Y tercer punto: ahora sí, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Yo no tengo problema, dice Dios, con el pecado que tú tengas. El pecado que nosotros podamos tener para Dios no es problema. Aunque fuera como la grana oscura, aunque fuera como el carmesí enrojecido, yo lo puedo limpiar y lo voy a dejar como nieve, como blanca lana. Pero ustedes tienen que poner de su parte. ¿Sabe qué quiere Dios? Dios quiere matrimonios felices, familias felices, hombres felices, mujeres felices, jóvenes felices, pero tenemos primero que limpiarnos. Tenemos que seguir para agradar a Dios cada paso que Él nos exhorta que hagamos. Yo le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿Usted tiene algún pecado oculto? ¿Satanás en algún momento te ha acusado?
En algún momento has levantado la mano y Satanás te ha dicho al oído: levanta las manos después de lo que hiciste con tus manos ayer, la semana pasada. Estás cantando alabanza después de lo que dijiste con tu boca. No me contesta. Yo creo que como hombres imperfectos, Satanás en algún momento ha venido como esa hermana chismosa a aprovecharse y a robarte la bendición. Cuando yo escucho la historia de este muchacho que perdió sus vacaciones siendo estafado por su hermana, siendo timado por su hermana bajo una acusación, veo a la iglesia que no levanta sus manos y las pone sobre alguien que está enfermo y ora por esa persona, porque Satanás le dice: tú no estás metido como tendrías que estar metido, tú no oras como tendrías que orar, tú estás haciendo esto que no tienes que hacer. Dios mismo dice: yo no quiero su sacrificio, no quiero su oración, porque cuando ustedes oran con el corazón, con pecados ocultos, yo aparto mi rostro de ustedes, yo cierro mis oídos. 3 pasos fáciles me da: límpiese, confiesen ese pecado o esos pecados, porque algunos no solamente tienen un pato que mataron y enterraron, algunos mataron los patos, las gallinas, las ovejas, las vacas, los caballos y hasta un elefante si estaba por ahí la granja en África. Pero Dios nos dice que el pecado para Él no importa. ¿Usted sabe para qué fue evidenciado el pecado en el mundo? Simplemente el apóstol Pablo dice que el pecado fue evidenciado ahí en Romanos 5, en el verso 20. La ley para que conociéramos el pecado se introdujo para que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si yo no supiera que algunas cosas son pecado, no sabríamos que habría pecado. Pero la ley se le da al hombre para que se dé cuenta que está mal, que es errar. Me gusta el concepto de pecado como errar al blanco, porque yo me doy cuenta de que Dios no me está acusando, no me está diciendo eres un pecador, sino que me está diciendo tienes que ajustar tu puntería para que des en el blanco. Yo te quiero dar un premio, quiero que tengas un galardón, pero tienes que dar en el blanco. En la medida de que tú des en el blanco, puedes retirar tu galardón, puedes tener tu victoria. Ese es el concepto de Dios. Dios no es un Dios acusador, sino un Dios que nos ha amado tanto, que hizo un plan de redención para que usted y yo pudiéramos recibir por gracia lo que no merecemos. Pero qué interesante que es la iglesia de Jesucristo, que muchas veces Dios diciéndole: solo quiero que vengas al trono de la gracia y pidas perdón, confieses tus pecados y te apartes. La iglesia no lo hace. La iglesia se llena de remordimiento y no de arrepentimiento. 12 apóstoles caminaron con Jesús. 2 le traicionaron. Pedro es el más renombrado porque Pedro le dijo a su maestro: yo nunca te voy a abandonar como estos. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y en el momento de que arrestaron a Jesús, Pedro saca su espada y corta la oreja de Malco. Jesús lo reprende y al poco tiempo entra temor en Pedro. Pedro sigue al maestro donde lo llevaban y cuando le preguntan o le dicen: ¿él es uno de ellos? Él dice que no y niega a su maestro. Pero se ve como él, habla como él, se ve como ellos, habla como ellos y Pedro lo niega. 3 veces niega Pedro a su maestro, al hombre que le había dicho hace poco tiempo: yo iré contigo hasta la muerte. Pero Pedro tiene un arrepentimiento. Cuando Jesús resucita, que anduvo 40 días después de su resurrección antes de ir al cielo, Jesús visita a Pedro y habla con él. Y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? La vergüenza caía sobre Pedro, porque Pedro era un hombre de verdad. Pedro no se andaba con pañitos húmedos. Pedro si decía sí era sí, si decía no era no. Pero recordaba que tuvo miedo y que negó a su maestro. Pero él se arrepintió. Jesús le dice: ¿tú me amas? Pedro le dice: sí, yo te amo, Señor. Pedro se siente un poco más contento.
Pero vuelve a preguntar el maestro: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. No conforme con eso, Jesús le dice: Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Jesús no estaba torturando a Pedro, Jesús estaba restaurando a Pedro. ¿Cuántas veces necesitas decirle a Dios que tú de verdad le amas, pero que eres un hombre imperfecto? De rodillas: has fallado, he fallado. Dios restituye a Pedro, y ¿sabe qué? Después de eso el ministerio de Pedro es un ministerio poderoso. Dice que Pedro caminaba, y cuando Pedro caminaba la gente sacaba a las calles a la gente que estaba enferma, y con solo la sombra de Pedro la gente sanaba. Eso es porque se cumple la palabra que dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente. Y él habitaba al abrigo del Altísimo. Por tanto, la sombra de Pedro no era la sombra de Pedro, sino era la sombra del Omnipotente. Por eso la gente se sanaba. Pero hay otro discípulo que también traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. La Biblia documenta que Judas se arrepiente y que va a devolver las 30 monedas de plata. Las monedas no podían echarse al tesoro del templo porque tenía precio de sangre, era prohibido. Se derraman en el templo las monedas. Él sale sin su recompensa, por lo cual vendió a Jesús, pero no tiene arrepentimiento, sino que tiene remordimiento. Por lo tanto, él va y se cuelga. Y en la iglesia de Jesucristo, muchas personas que hacen lo que no tienen que hacer porque tienen una esclavitud hacia un pecado oculto, lo que hacen es que tienen remordimiento y siguen adelante, leen la palabra, van a la iglesia, pero no se sienten perdonados. Se sienten indignos. Yo te dije que hoy te iba a exhortar, pero quiero recordarte algo. Dios quiere gente feliz, familias felices, matrimonios felices, hombres felices, mujeres felices, jóvenes felices. Pero lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de ese pecado oculto que nos hace tanto daño. Como hombre de Dios imperfecto, para mí no marca a una persona el que me diga: yo probé una droga, yo pastor fallé en el matrimonio, yo fallé como padre, fallé de tal manera, de tal otra forma. Eso no me marca a mí un concepto de esa persona. Yo le doy una consejería, y si hay un arrepentimiento verdadero, esa persona va a ser levantada. Yo no voy a poner un estigma ni una marca sobre esa persona. ¿Sabes por qué? Porque todos fallamos. Jesús mismo lo explica ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 18. Quiero que lo lea usted conmigo. Primero, para exhortarlo, que si usted tiene que perdonar a alguien, lo perdone. Y después, para decirle que todos estamos expuestos a fallar. Mateo 18, 21, leo para usted. Entonces Pedro se acercó y dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Yo le perdonaré. ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, 490 veces al día. Por esto el reino de los cielos, explica Jesús, es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Puesto que éste no había pagado, su señor mandó venderlo a él junto a su mujer, sus hijos y todo lo que él tenía, y que se pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y perdonó su deuda. Esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes que todos pecamos mucho o poco? Todos nos equivocamos mucho o poco. El precio de nuestra equivocación muchas veces lo pagamos. Yo no puedo en ningún momento mirar de una manera despectiva a alguien que se haya equivocado, porque yo puedo equivocarme. Nunca tengo que tener exceso de confianza. La palabra de Dios dice claramente: vea que el que crea estar firme no caiga. No dice el que está firme,
vea el que crea estar firme que no caiga. Y eso es importante entenderlo. Cuando la naturaleza de Dios me enseña que yo no tengo con qué pagar ese amor grande, esa sangre del Cordero, mi pecado nunca va a poder alcanzar, mi forma de ser, por más santo que yo sea, nunca va a poder alcanzar la santidad de Dios. Me doy cuenta que es por gracia que yo recibo lo que tengo. Tengo que ser obediente a Dios. Y tengo también que ver con ojos de amor a mis hermanos. Dice el 18:28, pero al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía poco dinero, y tomándolo, estoy leyendo en la versión actualizada de Reina Valera, y haciéndolo de él, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces sus consiervos cayendo le rogaban diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías también tú tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno de sus hermanos. Cuesta perdonar, pero cuando uno falla quiere que lo perdone. Cuando usted declara la oración modelo del Padre Nuestro y dice: perdona mis pecados como perdono a los demás, usted está diciendo: haz conmigo lo que yo hago. ¿Por qué la palabra habla de siervos y habla de tanta cercanía? Porque el prójimo y el siervo más cercano que yo tengo es mi familia. Y a veces no hay perdón en la familia. Claro, también sé que a veces no hay arrepentimiento en la familia. Pero mientras haya arrepentimiento, yo debo de tener mi corazón abierto al perdón. Porque quiero ser perdonado. Y esto es parte de la restitución. Esta mañana deseo de verdad, de todo mi corazón, que la iglesia pueda entender que Dios quiere que usted venga delante de la presencia y reconozca su pecado. Y además de reconocerlo, que lo deje. Que ya usted no dio en el blanco, ya usted se equivocó. Está bien, te equivocaste, Dios te va a perdonar. Pero que dejemos de vivir en iniquidad. Pastor, es que yo creo que yo no vivo en iniquidad. Si usted lee Gálatas 5, a partir del verso 23, usted se da cuenta que dice: aquí hay un termómetro, estas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, nada de eso yo he hecho, pastor. Pero dice gritería, maledicencia. Ay, pastor, ahí sí me coloco yo. Entonces esas obras de la carne son las que tenemos que dejar. ¿Sabes qué? Hay gente que va a fallar una vez en la vida y tal vez no se lo van a perdonar. Pero yo todos los días de la vida levanto la voz a mi familia. Yo todos los días de la vida le fallo a mi familia con diferentes cosas que hago, dejo de hacer, y sin embargo me perdonan. Pero ese que está a tu lado se equivocó una vez y tú no le quieres perdonar. Dice que el rey, al ver que el hombre le debía muchísimo, lo perdona, pero también espera la misma misericordia para el que está a su lado. Sin embargo, muchas veces queremos perdón, pero ahorcamos al otro, lo sofocamos, exigimos lo que yo no quiero que me exijan. Diga amén o diga ya y diga algo para yo saber que usted está conmigo. ¿Sabes cuál es la naturaleza de Dios? ¿Has visto al niño pequeño que usted le dice: quédese quedito, no toque eso, quédese quedito, deje el teléfono, deje la tablet, deje la computadora, quédese quedito? Y cayó el teléfono, cayó la computadora y ahora son pedazos. Papi, no me castigue, yo no lo vuelvo a hacer. Mami, no me castigue, yo no lo vuelvo a hacer. Tomado de la pierna de su papá. Y usted ve ese pequeñito, y usted dice: no hizo caso, le dije montones de veces, no hizo caso. Hay una consecuencia y ahora quiere que lo perdone. ¿Sabe cuál es el corazón de un padre?
Yo sé que lo va a volver a hacer. Es probable que se vuelva a equivocar, es un tequioso. No se queda quedito nunca. Sin embargo, yo lo amo más, la amo más que ese teléfono, que esa computadora. Y es más, si hoy mismo tuviera que dar mi vida por él, yo la daría. Ese es el amor del Padre hacia nosotros como iglesia. Pero el Padre nos pide obediencia. Yo sé cuál es su estado. Algunos cumplen con algunas normas en la iglesia, algunos cumplen con algunos mandamientos, pero yo sé que, como dice la palabra, desde la cabeza hay llagas, están heridos, están enfermos. No me importa que estén en ese estado. Lo que me importa es que se limpien. Lo que me importa es que se restauren. Porque yo no tengo problema con pecado, sea grande o sea pequeño. Pero quiero que vengan delante de mi presencia y puedan pedir perdón. La misericordia de Dios es grande para usted y para mí. Pero te voy a decir algo. Yo he vivido en los dos extremos de este mundo. Y qué duro es cuando suena tu teléfono y sabes que tienes cosas pendientes. Mató un pato, una oveja, un caballo por allá. Corre al teléfono a agarrarlo porque hay un pecado oculto. Qué duro cuando no quieres ir a algún lugar porque hay un pecado oculto, no quieres que se den cuenta. Pero qué lindo cuando todas esas dificultades pasaron, estoy caminando en rectitud, me puedo equivocar, puede ser que a veces no den el blanco, pero Dios me perdona y me sigue levantando y sigo haciendo las cosas lo mejor que pueda, y entonces mi teléfono suena y que lo conteste cualquiera menos yo porque estoy descansando. Porque hay limpieza. Entonces yo tengo gozo, tengo alegría. Entonces ahí pasa lo que Dios quiere que pase. En los matrimonios hay alegría, en la familia hay alegría. Muchos hijos que caen en depresiones es porque su papá, su mamá le pega 4 gritos apenas vienen a exponerle un problema que tiene. Cometen errores porque con el último que voy a hablar es con papá, porque mi papá es como un ogro. Nunca me da créditos de nada y por todo me regaña. Mi mamá, siempre yo soy el malo para mi mamá. Entonces buscan de otros que no lo van a aconsejar también. Por eso vemos gente buena, gente consagrada, que tienen problemas con su familia. Los matrimonios. En febrero empezamos, si Dios quiere, reuniones presenciales matrimoniales. ¿Cuántos van a venir? Amén, amén. ¿Cuántos llegaron? Pastor, pero yo quiero que Dios haga algo con mi esposa, con mi esposo. No, haga algo usted con usted mismo para que sea mejor para él. ¿Quiere tener una buena familia? Escuche consejo, escuche la palabra de Dios. Deje de vivir en iniquidad. Tenemos que entender que Dios quiere que nos limpiemos y que empecemos a buscar cómo hacer el bien. Entonces sí nos vamos a poner a cuentas con Él. Yo no sé usted, pero cuando usted debe la luz y no tiene con qué pagar, usted dice, para cualquier carro al frente, usted dice, serán los del ICE. Pero cuando usted tiene la bendición de que se vence el 15 de febrero y usted desde el 30 de diciembre pagó, usted está feliz, está a cuentas, todo está bien. Eso es lo que Dios quiere. Venga, pongámonos a cuentas. Que no tengas que estar sufriendo, sino que haya alegría en tu corazón. Póngase sobre sus pies, yo quiero que oremos. Aquí tengo muchos versículos para compartirle. Vamos a dejar un momento la transmisión nada más, porque queremos dar la oportunidad, abrir la apertura. Como oportunidad, yo quiero orar y quiero guiarlos en una oración para pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, ir delante del trono de la gracia y todo pecado oculto dejarlo ahí. Eso lo queremos hacer ahora, pero quiero dejarle como tarea que usted en el momento de intimidad con Dios pueda ir y empezar a confesarle a Él, aunque como la abuela de la historia ya Él lo vio todo, pueda decirle: Dios, esto me ha hecho arrastrar, me ha traído peso durante muchos años. Usted pueda pedir perdón, que pueda restituir. ¿Sabes qué? A veces el solo hecho de decir a una persona:
Perdóname porque no he sido lo buen esposo, o no he sido lo buen padre que debería de ser, no he sido lo buen hermano que debería ser. Sana una herida en esa otra persona. Y el poder usted restituir sana muchísimas cosas. No se quite ese privilegio, no se pierda usted esa oportunidad de restituir a los demás. Amén. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a orar por ustedes y vamos a ponernos en manos de Dios, y en un momento le voy a decir que repita conmigo para poder renunciar. Vamos a hacer una renuncia, es totalmente voluntario. Si usted se siente que no tiene nada que renunciar, no se preocupe, Dios tiene el control de todo, no lo haga. Pero si usted siente que hay cosas que hay que renunciar y empezar a partir de hoy a ser mejor, puede acompañarme. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia creyendo, Señor, que tú tienes un tiempo para cada cosa, y hoy es tiempo de volver a tomar o a retomar el camino correcto, el camino que tú quieres que nosotros tengamos. Hoy es tiempo de limpiarnos en nuestro corazón, Padre Santo, Señor, y también es tiempo de buscar el bien, buscar el juicio, restituir lo que hemos quitado a esas personas que le hemos quitado algo. Y sabemos, mi Dios, que nos vamos a poner a cuentas contigo, y al ponernos a cuenta contigo vamos a recibir la bendición. Hoy yo presento, Señor, a tu pueblo, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que por voluntad propia, mi Dios, quiere hoy hacer esta oración de renuncia, mi Dios, y ponerse a cuenta contigo, Padre Santo, Señor. Los presentamos para que tú escuches, mi Dios, desde tu trono de la gracia, y que tú cambies nuestra vida, traigas alegría y traigas gozo. Si usted quiere repetir, repita conmigo. Padre, hoy reconozco que tú eres santo, que eres maravilloso, que eres hermoso. Reconozco que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece. Reconozco que mi vida necesita un arrepentimiento genuino. Hoy, Padre, yo reconozco delante de ti y delante de los hombres que he fallado, me he equivocado, he pecado, inclusive he vivido en iniquidad. Pero, Padre, hoy te pido que tú borres todos mis pecados, mis rebeliones, mis transgresiones, mis iniquidades, que las tomes, las eches al fondo del mar y no te acuerdes más de ellas. Hoy te pido sabiduría para aprender a hacer el bien. Hoy te pido la valentía de cambiar lo que tengo que cambiar. Hoy te pido entendimiento para escuchar tu palabra y hacer tu voluntad. Hoy yo renuncio a toda cadena que Satanás extendió sobre mi vida. Hoy yo renuncio a todo pecado oculto que me ha limitado, que me ha empobrecido, que me ha hecho un hombre o una mujer temeroso. Hoy yo declaro que soy hijo del Dios Altísimo, y creo que la recompensa del cielo es para mí, que la promesa del cielo es para mí, que la herencia de mi Padre me pertenece. Hoy yo te pido que tú devuelvas el gozo de tu salvación a mi vida, que pueda cambiar mi vana manera de vivir para vivir conforme a tu voluntad. Bendigo tu nombre y te doy gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.